3 meses yo estaba sano. No creas que yo me alboroté y dejé mi trabajo porque me sané o me compuse. Siguieron los meses y yo seguí en mi trabajo. Por eso como ingeniero fui muy exitoso, porque trabajo y me concentro. A los 6 meses Dios tenía preparado algo especial para mí. Llegué a mi oficina de mi trabajo, se me ocurrió abrir la gaveta del escritorio y ahí estaba el contrato que yo había firmado para comprar los productos más baratos. Y me puse a leerlo y encontré varias cosas. Una de ellas, el contrato dice que lo que tú construyas en este negocio te lo van a pagar para siempre y aparte es heredable. Y a mí me tocó ver que corrieran a mucha gente de mi trabajo y que a la otra semana su familia ya no tenía de dónde comer. A mí me tocó ver muchos que se morían en accidentes y que a su familia ya no le seguían pagando. A mí me tocó ver muchos que se jubilaban ahí en mi trabajo y se jubilaban enfermos, quebrados económicamente, la mayoría de ellos con hijos problemas y divorciados. En el ramo donde yo estaba, que era la construcción, se presta mucho para tomar y el hombre que es facilito luego se enrola. Yo ahí me hice medio borracho. Y eso lo reflexioné así muy rápido. Yo creo que 25 o 30 minutos después de estar leyendo ese contrato, renuncié ese día y empecé a hacer esto. Porque cuando tú ves una oportunidad, no permitas que la gente te opaque la visión diciéndote esto, aquello y el otro. Y yo dije, yo la puedo hacer en este negocio. Y renuncié a mi trabajo. ¿A qué renuncié? En ese entonces ganaba lo que ya les dije. Me pagaban la renta de la casa, una casa muy decente, todos los servicios de la casa. Durante 13 años yo no supe si subió el gas, si subió la luz, y cobraba más en diciembre. Lo de la luz ya ve que siempre sube, ¿no? No supe cuánto yo debía de surtir de despensa porque eso me lo compraba la empresa. Mi mujer durante 13 años no planchó y no lavó porque me pagaban la lavandería. Un premio tuvo por haberse casado conmigo. Sí. Así es que, señoras y señores, si tienen hijas y hijos, ahorita cuando escuchen el paquete de la energía, denle ese producto a sus hijos. Porque de repente ahora los hijos o las hijas andan agarrando cualquier cosa. A todo eso yo renuncié y empecé en esto. Yo no tenía carro cuando arranqué la compañía. Cuando arranqué acá, que renuncié a la compañía, una, no tenía dinero. La otra, no tenía la necesidad de comprar carro, porque a mí me daban carro con chofer fuera de mi trabajo y carro con chofer dentro de mi trabajo. Y hay gente que se está muriendo de hambre y todavía le duda para entrar. Yo de hambre no me estaba muriendo. Deudas no tenía. Dinero no tenía, pero no tenía deudas. Y yo vi en esto una gran oportunidad. Y hoy la vas a conocer bien. Y los que ya están metidos en esto, si se enfocan, se aferran, se preparan, trabajan y no se rajan, su vida va a cambiar como ha cambiado la mía drásticamente. El único secreto para tener éxito en este negocio es ser constante en 2 cosas, en 3. Ser constante en 3 cosas. La primera es en tomarte estos productos. Que tú estés convencido por ti mismo que esto funciona. Y el que no se los toma no está convencido por sí mismo. Lo segundo que tienes que hacer constante es prepararte.
Y lo tercero que tienes que ser constante es trabajar. Y te aseguro que te vas a convertir en una persona exitosa, abundante, próspera, que la gente va a querer unirse a tu grupo y que la gente va a empezar a invitarte en tu grupo. Normalmente a la gente floja no la quiere seguir nadie, porque alguien que quiere cambiar su vida anda buscando a alguien que vaya unos pasos adelante y que le enseñe. ¿Me explico? Entonces vamos a comenzar. Siéntanse relajados, tranquilos. No vamos a tardar mucho, más o menos unas 4 o 5 horas. Por ahí de 2 horas y media ya van a servir la cena. Así que ustedes tranquilos. No es cierto, no vamos a tardar mucho. Máximo yo creo que 1 hora.